Hola, bienvenidos a este capítulo de Psychomanagement, buenas prácticas estratégicas, buenas prácticas de datos y buenas prácticas de talento. Hoy tenemos un invitado súper especial, Carlos Alberto Londoño, presidente de Popsi y presidente de la Junta de Presidentes de la Cámara de Comercio. Carlos, qué rico que estés con nosotros. Nicolás, muchas gracias a ti y a Psychomanagement por esta invitación. Bueno, y vamos a hablar de estrategia, de renuncias, de entorno, vamos a hablar de todo un poquito. Y empecemos, tú llevas 35 años siendo presidente de Popsi, me lo compartiste ahorita. Y te ha tocado vivir, pues, esa palabra estrategia en todas sus versiones y en todas las teorías que han pasado en la historia. Cuéntanos cómo, para ti, qué es estrategia y cómo se ha transformado en los años. Pues bien. Mira, pues estrategia para mí la definición más simple pues son el conjunto de escogencias que hace uno para moverse de un punto de empresa a otro punto distinto en el tiempo. Esa es como la definición tradicional. A lo largo de los años vine a aprender un complemento muy interesante y es que la estrategia mejora mucho. Cuando uno en vez de ver desde el punto A hacia el punto B, tiene la capacidad de irse uno al punto B en el tiempo, irse al futuro, y desde el futuro ver hacia el pasado y poder identificar todo aquello que uno necesita para llegar a ese punto soñado y hacer esos sueños realidad. Esa es la mejor estrategia, la capacidad de convertir esos sueños en realidad, guardándose en el futuro y viendo hacia atrás para ver uno todo el conjunto de decisiones que uno tiene que tomar Buenísimo. para que esos sueños se conviertan en realidad. Lo que se llama prospectiva. O sea, en pocas palabras, la estrategia sin prospectiva vos no la ves real. Ah, sí, definitivamente, definitivamente no. Hay que tener esa capacidad de aventurarse y pararse en el futuro. Y no en un futuro necesariamente a corto plazo. Ajá. Uno puede tener, de luego, planes a muy largo plazo, como sueña uno hacer en 20 años. Y ahí la mejor anécdota es la anécdota de mi padre. Esto es una empresa que tiene un origen familiar, fundada por mi padre y mi madre. Después de 20 años de trabajo en diferentes sectores, especialmente en el sector público y sector diplomático, mi padre decide hacer empresa de unos 50 años y con pocos recursos, los ahorros, lo que tenía para haber tenido una casa, un carro y ahorro para la educación de los hijos, donde tiene una compañía y le apostó que esa compañía le iba a permitir generar los recursos para volver a obtener eso que ya tenía. Y dentro de esas inversiones que hizo al comienzo, teniendo una heladería, en vez de gastar algo en la apertura y en la segunda, registró la marca en Ecuador y en Venezuela. O sea, no la registró aquí. No, la registró en Colombia. Claro. Arrancó y la registró de una vez en los 3 países. Y ojo, que estamos hablando hace 42 años, que no era tan fácil uno pensar que se iba para los otros países, ¿no? No. No, bueno, él era un hombre, fue un visionario, realmente es muy generis en su trabajo, pues, como consultor internacional y esa visión desde luego la trabajo en Colombia, y donde pues me refiero a él, realmente esta empresa nace con la visión de una persona que quería traer a Colombia el helado de la mejor calidad que fuera posible, en un momento donde había productos pues de muy baja calidad, era el estándar de mercado, un país cerrado que había en ese momento. Y lo segundo era la primera cadena especializada de helados en el país, donde cualquier consumidor pudiera acercarse a un sitio y encontrar 30 sabores de helado distintos, de esas características, y tener preparaciones que en ese momento solo se conseguían en los restaurantes de los hoteles internacionales. Estamos hablando del año 81. Qué bonita historia, Carlos. Y sin duda lo que uno tiene que tener como líder de una organización es carácter. Tu papá lo tuvo a los 50 años, uno independizarse no es tan fácil, de una vez decir voy a abrir 3 países, es tener mucho carácter para hacer las cosas, pero vos también lo tenés. Y yo aquí me quiero meter un poquito a tu historia en lo que has hecho como presidente, y voy a traer un poquito la teoría de Psychomanagement, donde hablamos de 5 estructuras. Y las 5 estructuras hablamos de la financiera, la de productos, la tecnológica, las físicas, y se me estaba escapando una, la más importante, la humana. ¿De acuerdo? Entonces, en esas 5 estructuras, pues uno tiene que tener renuncias y apuestas todo el tiempo.
Y ahí es donde viene el carácter. Y ahorita, como titular de prensa me lo contaste, pero quiero que se lo contes a todos los seguidores de Psicomanagement. Y es en el 99, una recesión económica, una crisis económica que estábamos enfrentando en el mundo, te toca afrontar. Y con seguridad, con carácter, tuviste que tomar muchas renuncias. Contanos un poquito esa experiencia. Y así fue. Realmente en ese momento éramos una compañía que estaba en Colombia. Teníamos unas 25 heladerías en 6 ciudades del país. Recientemente habíamos entrado a supermercados pequeños grandes, en food service. Le vendíamos a empresas como El Corral, muchos de ustedes recordarán las mercadas del Corral con Pepsi, y a muchas otras compañías. Y pasaron ahí varias cosas en simultánea en corto tiempo. Vino una caída del Producto Interno Bruto cercana al 5%, una subida de tasas de interés que normalmente estaban en ese momento el 24%, se fueron al 72%, una inflación del 30%, y el gobierno, los senados no tenían IVA en ese momento. Y nos grabaron un IVA del 16%, de la noche a la mañana. Y entonces teníamos un incremento de precios del 30%, que es el del año anterior. 16% de IVA adicional, 46%, más una disminución de demanda como resultado de esa recesión, y algo adicional, la aparición de un competidor pues muy importante que era McDonald's, donde nosotros vendíamos un helado a 2.500 pesos y McDonald's apareció con un comercial famoso, una moneda que se caía por una alcantarilla, decía que una moneda de 500, un helado en McDonald's. Dios mío. McDonald's hizo una proeza, llegó a vender casi 1 millón de helados por tienda al mes. Eso significaba vender helados desde que abría a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Que en paralelo, para tener los referentes, ustedes vendían ¿cuántos helados? No, pues muchísimo menos. Volvíamos a 2.500 pesos, pues era a un 20% del valor nuestro. Ajá. Y claro, calidades distintas de producto, una oferta de valor completamente distinta, pero para el consumidor pues fue algo atractivo, algo que saliera en medios masivos, hacerlo de esa manera. En Bogotá, nosotros estábamos, repito, pues en 6 ciudades. Entonces, todo ese conjunto de cosas nos llevaron a replantear el negocio. No es porque en ese momento, si bien yo era el gerente general, mi padre se había retirado hacía algunos años de la gerencia, pero había creado una junta directiva externa. Ok. Entonces, él que era un visionario, dice, mire, viene un cambio en el entorno importante, veo una reforma tributaria donde es muy posible que nos coloquen IVA antes de que siquiera estudiar el texto. Hay que prepararnos. Y aquí hay una lección bien interesante para los seguidores de sí. Una frase en paz. Pero dice, cuando uno ve los problemas como algo de uno, pues a uno le toca resolverlos. Pero en una organización, lo que llamamos los stakeholders, hay muchos involucrados, empezando por los colaboradores de la empresa, los proveedores, los bancos y hasta el gobierno, que es un stakeholder muy importante y entonces me dice, esto para poder salir de esta situación, que va a ser muy compleja, pues tenemos que distribuir las cargas y hacerle ver a todos los stakeholders que ellos tienen, así como participan del negocio en una situación de crecimiento y bonanza, pues deben participar del negocio en una situación de crisis, deben poner de su parte para resolver la situación, sin perder dinero, ni mucho menos, pero sí realmente entender que esto es un negocio a largo plazo. Entonces, como resultado de eso, planteamos una estrategia donde no iba a ser posible trasladar al consumidor un aumento de precios cercano al 50%, porque automáticamente caían las unidades dramáticamente. Clarísimo. A muchos colegas de otras categorías les pasó a empresas muy grandes. Estuvieron a punto de quebrarse. Subieron al 50%. Al 50%. Y tuvieron caídas en el volumen de ventas. Sus unidades les cayeron 40% en 3 meses. Entonces, pues no hay estructura que aguante una caída de ventas del 40% en ese momento. ¿Verdad? Después en la pandemia, y hablaremos de ello, pues entendió uno que podía resistir a las caídas del 100%. No por un tiempo demasiado largo, pero se logró.
Y entonces planteamos ahí varias cosas. Uno, les confiamos a los colaboradores hacer aumentos de salario, digamos, un aumento de salario que no se podía. Y sí, Eso implicaba pues un esfuerzo grande porque era una reducción de su poder adquisitivo. Esto de manera temporal. ujú, Le planteamos a los arrendadores de locales, que en este negocio son unos stakeholders bien importantes, ujú, también la conveniencia de que no nos pudieran hacer, que no nos hicieran aumentos durante un periodo de tiempo y que luego lo permitiera. Nos anticipamos a los bancos antes de que siquiera saliera la reforma o algo, meses antes. Ir a los bancos y decirles, mire, tenemos créditos con ustedes a tales plazos, en tales condiciones. Pero visualizamos que va a pasar esto. Y entonces requerimos que nos den un periodo de gracia hasta el tiempo, porque ujú, no vamos a tener recursos para pagar a capital, pero sí les podemos pagar interés. Y hasta con la misma DIAN, donde la imposición de ese tributo, al no transferir de consumidores el neto, ujú, pues tocaba pagarlo de bolsillos, implicaba tomar la decisión de perder dinero de manera importante durante un cierto tiempo. ujú. Pero pues desde luego no había liquidez para pagarle a la DIAN los impuestos. Entonces, de llegar de acuerdo con la DIAN, darles un inmueble en hipoteca, en ese momento, pues, digamos que había la posibilidad, digamos, de darles esa garantía Ujú. y aplazar los pagos hasta por un año. Ok, Y entonces, pues, a la DIAN, la DIAN, no a los bancos, sino a la DIAN, dándole la garantía de la hipoteca. Increíble. para, en respaldo a acumular las declaraciones de IVA que se iban venciendo, se iban a acumular y pagarlas con posterioridad. Ok, Entonces, eso permitió realmente que la compañía tuviera la liquidez y los flujos de caja para seguir operando, con una decisión de perder un dinero bien importante, pero de garantizar seguir vivos como organización ujú, y salir fortalecidos. Y teníamos que enfrentar pues esa otra situación, digamos, digamos, de competencia. Y se nos ocurrió lo siguiente, pues no podíamos vender ni a 500 pesos, era perfectamente imposible. Acaba pues a nuestro costo del producto, incluido los ujú, gastos, pues ujú. pedía que transferirle que adicionara al costo. Pero McDonald's tenía un helado de vainilla únicamente. Se nos ocurrió que Ujú, podíamos vender un helado de 2 bolas más pequeño que el nuestro, por 1.000 pesos. ujú. Que igual seguía siendo el doble que McDonald's. Doble que McDonald's, Ujú, pero era el 40% del precio nuestro, claro. con la diferencia que además eran 2 sabores. Entonces sacamos inspirados, hay que buscar inspiración en todas partes. En colegas muy respetables que eran los carritos de barrio. Sí, En ok. ese momento en el barrio vendían unos folitos de 2 bonitas. Sí, sí, sí. Y entonces, inspirado en ellos, hicimos esto. Y salimos a gritarle en los puntos de Sí. ahora en Popsi, cono doble, duplica tu sabor por solo 1.000 pesos. Y realmente multiplicamos nuestras transacciones en muchos puntos hasta así. Increíble. 500% el número de transacciones, en ingreso no, porque era menor. Ajá, Pero, ajá. pero entramos a duplicar nuestras ventas. Claro, y en market share sí, obviamente ganaron un montón de mercado. Obviamente ganamos market share y disminuimos nuestros márgenes brutos de manera importante. Ajá. Cambiamos la ecuación del negocio. Sí. La forma en que estaba construido el negocio, lo cambiamos. Ese conjunto de cosas permitió que realmente saliéramos pues muy fortalecidos de esa crisis. Y por economía de escala tenían mejor margen, me imagino, en la cadena productiva. También, Ujú. exactamente. Y entonces, ya a partir del año 2000, ya desde 2000 comenzamos a crecer de nuevo y tuvimos un crecimiento importante en la Carlos, interesantísimo. Apalancamiento de stakeholders, eso fueron lo que hicieron. La renuncia fue, pues tal vez a la propiedad libre que tenían en su poder, ponerla en la hipoteca a la DIAN. y renuncia a la rentabilidad. Y renuncia a la rentabilidad de ese año. O sea, sabían que iban a perder plata. Claro. Ajá. Digamos, obviamente era saber que durante 2 o 3 años, pues no íbamos a contar con flujos, Claro. que no íbamos a poder sacar un peso de la compañía. O sea, renuncian a los dividendos como propietarios de la compañía. Ajá. Increíble. Interesantísimo. Muy bien. Bueno, y tienen otra historia. Que yo sé que tiene otra historia porque además quiero adelantarlo. De 31 empleados que eran cuando Carlos empezó a ser presidente de la compañía, o fue el empleado 31 de la compañía, 10 años estuvo con su papá cuando ya lo nombran CEO de la organización, hoy son 2.200. Sin duda, eso necesita carácter, visión, apalancarse del entorno, pero hubo un momento crítico que ahorita lo mencionaste para todos los empresarios, y fue la pandemia. Y no me voy a perder la oportunidad de que nos contés cómo lo enfrentaste y también qué renuncias te trajo ese momento. Muy bien, bueno, allí realmente era importante volver a anticiparse.
digamos que Colombia, al estar en América, tenía la ventaja de ver lo que iba a pasar. Veíamos en las noticias lo que pasó en China, después vimos que comenzó a aparecer en Italia y después en España. Y pues era lógico pensar que esto iba a llegar a Colombia. Más temprano que tarde iba a llegar a Colombia. Entonces, pues dijimos, esto puede demorarse cerca de un mes. Y lo primero en la coyuntura en estas era, ¿qué medidas están tomando? Están cerrando las economías. Eso implicaba dejar de vender de la noche a la mañana. Y la única manera de seguir adelante era con liquidez. Negocios, pues uno tiene recursos para 15 días, un mes, máximo 2 meses. Pues compañías pues, muy líquidas tendrán para 2 meses. De acuerdo. Pero si de la noche a la mañana dejan de entrar ingresos, pues la compañía está técnicamente quebrada. Entonces nos fuimos a los bancos. Sacamos hasta el último cupo. Toda la capacidad de endeudamiento. Toda esa capacidad de endeudamiento. Sí. Y eso era multiplicar el endeudamiento de la compañía casi por 3. La caja es el rey. Exactamente. Y dice, ¿pero para qué? Mire, ¿qué va a pasar esto? Y lo mismo, a los bancos, mire, ojo, ¿qué va a pasar esto? Tenemos esta liquidez y la tuvimos allí, digamos, en algunos instrumentos de corto plazo por esos exactamente 24 días para el cierre desde el momento en que tuvimos esos recursos. Ok, o sea, ustedes lo actuaron antes del cierre. Antes del cierre. Ya tenías información de afuera y tomaste decisiones del cierre. O sea, en febrero. En febrero, exactamente. Esto fue el 20 de febrero, estábamos teniendo los desembolsos de todos los cupos disponibles. Listo, pero tiene la plata. ¿Qué hiciste con la plata para darle la vuelta a la compañía? No, pues digamos, obviamente, lo primero, pues estuvo pues guardadita allí. Ajá. Y aplicamos la misma estrategia. Cuando vino esto, pues hablamos. Todos los stakeholders. Era imposible seguir pagando arrendamientos a plenos, pues, porque no, digamos que, llegamos a acuerdos distintos. Hubo receptividad en unos, gran apoyo de muchos que no nos cobraran. Otros que cobraron parcialmente, otros se mantuvieron eso no era problema de ellos. Pues ya esos locales, muchos de esos locales que mantuvieron la posición, pues ya existen. Tomamos la decisión de cerrar. Vimos realmente de 230 locales, cerramos 8. Una tasa muy baja, pero de resto logramos llegar a acuerdos con todos ellos. Con los proveedores, vista que íbamos a dejar de producir, pues también entender con ellos que pues íbamos a generar unos recursos que iban a estar orientados para los proveedores más pequeños, aquellos que sabíamos como opinión se vivían de eso. Eran media nosotros, pero contratos si les cortábamos, no recursos, es lo que habrá. Y a muchos de ellos, pues microempresas, los poníamos también a pasar aquí. Entonces privilegiamos el uso de recursos para dos cosas. Uno, garantizar la nómina de nuestros empleados a largo plazo, que no sabíamos cuánto tiempo iban a hacer. Ese era el primer compromiso. El segundo, nuestros proveedores. Y lo mismo, hablamos con los bancos, que realmente los bancos fueron abiertos, permitieron una reestructuración de no abonos de capital, solamente tasa de interés. Lo mismo, dejamos de pagar las cuotas de impuestos que teníamos, vencimientos, asumían intereses de mora. En esta ocasión pues ya no era posible pues por la magnitud de empresa darles en hipoteca un local, pues no había local pues que aguantar pues hipoteca. Entonces no, realmente sabíamos que el gobierno pues iba a tener que asumir algún tipo de, digamos, de mora, que no iba a tener que actuar el cobro coactivo pues. Era imposible pues dada la magnitud de las empresas y que en algún momento nos íbamos a poner al día pues con pues privilegiar ese manejo de caja y desde luego responder a que pues no era quedarse cruzado de brazos esperando a que quitaran la pandemia y volver a vender. Salieron a actuar. Y era pues un negocio muy difícil porque pues son helados que tienen una vida útil muy corta una vez salen del congelador. Si no se consumen de inmediato. Si uno tiene un empaque de estos tendrá uno cuestión de minutos para que el helado no pierda características. Que solo aquel que ha trabajado en frío lo entiende, Carlos. Porque mantener toda la cadena de abastecimiento en frío es uno de los retos de este negocio. Entonces, por eso pensar en que, digamos, la venta de helados se hace en las heladerías, en los supermercados, pero no teníamos un sistema de domicilios. Ya no puede salir la gente de las casas, la única manera de llegarles era vía domicilio.
y a uno como usuario tampoco se le ocurría pedir un helado a domicilio porque sabía que se le iba a descongelar cuando llegara. Okay. Exactamente. Entonces teníamos un reto muy grande. Entonces, reitero que llevábamos unos días, llevábamos unos días de anticipación y pues Rappi en ese momento era pues la compañía más grande, pues, sigue siendo todavía pues de domicilios del país. Y teníamos una relación establecida porque habíamos adquirido una compañía que es de Cookie Jar, de galletas recientemente. Y en The Cookie Jar sí tenían muy buen sistema de domicilios. Entonces, dada esa relación con Rappi, pues dijimos, queremos entrar a vender helados. No, ¿cómo? Ustedes tienen capacidad para garantizarle. Hacemos los ensayos, que sea el caso, garantizamos, solamente vamos a vender unidades grandes que tengan pues una capacidad de vender. Teníamos un domicilio impensable, una cantidad también difícil. Entonces comenzamos con la venta de litros a domicilio. Fue así como nos codificaron en 8 heladerías, pero la codificación nos llegó ese 13 de marzo. Sí, fue, digamos, aquí en Bogotá con la alcaldesa y después el 17. Arrancó pues el cierre nacional. Y entonces montamos un domicilio directo en una heladería en Bogotá. O sea, desde un punto abastecían. Comenzamos con un punto en Bogotá, digamos, para ese primer fin de semana. Con colaboradores nuestros que quienes tenían moto, quienes tenían bicicleta, quienes querían medirse a distribuir productos. Y montamos una página web en 48 horas. De servicio a domicilio. Entonces, pues, y tuvimos varios. Y la gente en un sentido de colaboración y agradecimiento, porque igual estaban manteniendo su trabajo, salieron a transformar su trabajo. Tal cual. Y obviamente, pues teníamos en ese momento 500,000 seguidores en Facebook. Otros 150,000 en Instagram, tal vez, y otros tantos en Twitter, y les comunicamos. Y en la primera semana ya tuvimos la aprobación de Rappi y salimos a montar, pues hasta el segundo fin de semana teníamos ya 9 puntos de venta, en los cuales ahí poco a poco fuimos aumentando. Estábamos en 40 ciudades. Montamos domicilios en muchas de ellas donde no tenía presencia Rappi ni ninguna otra compañía pues, de domicilios, montar domicilio propio. Cosas interesantes. Los primeros domicilios que hubo en Pitalito, los primeros domicilios en Florencia, en Chapal, en Riohacha, y digamos, el resultado, para hacerlo más corto, es que para mayo ya éramos la quinta marca de más venta en Rappi. Increíble. Compitiendo en el volumen de ventas a hamburguesas, pizzas, que llevaban décadas vendiendo domicilios. La primera compañía de helados, después por darles 2 meses, ya hubo otros colegas que lograron Rappi también, y también montar su propio sistema, pero pues con mucho menos, digamos, volumen que nosotros. Y eso nos permitió, digamos, generar para el mes de junio, que ya un 40% de los ingresos. Pero muy rápido, en 3 meses el 40% de los ingresos se trasladó al domicilio. Atendidos directamente por ustedes, tomados por ustedes directamente. Nosotros y los operadores mismos domicilios. Increíble. Logramos el 40%, que desde luego pues todavía nos generaba pérdidas, pero pues de una menor magnitud. Logramos pues mantener producción y generar flujos pues para seguirle comprando algo a los proveedodores. Las vacas seguían dando leche, entonces pues uno de los grandes y ya que producir más complicados era pues los productores de leche comenzaron a quedarse llenos de leche. ¿Cuántos empleados tenías ahí? En ese momento teníamos 2.200. O sea, estabas mantenido así. Esperamos, y de hecho ya inclusive ya estamos llegando. Increíble, Carlos. Qué buena historia. Y esto obviamente pues además en 3 países, ¿no? Estamos ya no solo en Colombia, estamos en Panamá y en Perú, y donde las restricciones fueron diferentes, digamos, y las posibilidades, las medidas de los gobiernos diferentes. Quiero traer a colación 2 cosas que estás tocando. Íbamos a hablar de renuncias, y han salido varias cosas de renuncias, pero incluso en tu historia, creo que lo que más ha brillado es el apalancamiento. Y cómo entender que uno no lo tiene que hacer todo. Es que si uno como empresario definitivamente decide cargarse con todas las maletas, pues no fluye ágil. Entonces, ¿cómo busca uno las palancas externas para poder ser mucho más eficiente y pues poder llegar más rápido a
a tu cliente de una forma más ágil y más económica, ¿no? Creo que ese es el gran insumo de lo que han hecho ustedes como Pops y Carlos, y como Carlos a la cabeza, como Carlos Alberto a la cabeza. Realmente entender que los negocios son redes colaborativas. Hay que verlo así, realmente cuando uno le está comprando a un proveedor, uno está colaborando en ese proveedor. Cuando un cliente le compra a uno, está colaborando, cuando uno contrata a alguien, está colaborando esa persona. Es entender que una microempresa o una gran empresa son empresas colaborativas, experiencias de colaboración. Y ahí metiéndonos con las redes colaborativas, Carlos, en las redes colaborativas, vos haces parte de diferentes comunidades como YPO y Cámara de Comercio, y en la Cámara de Comercio incluso sos el presidente del Club de Presidentes de la Cámara de Comercio, del Foro de Presidentes, perdón, de la Cámara de Comercio, y llevas varios años ejerciendo esa labor y lo has hecho en 2 temporadas. Partiendo de eso, de la colaboración, ¿cómo crees que un empresario se debe apalancar de todo lo que existe? Porque es que cuando a vos te tocó liderar no existía todo lo que existe hoy y muchos empresarios siguen sin verlo. ¿Cómo apalancarse y qué consejos das alrededor de ese apalancamiento? Entender que no es entender que la rueda ya está inventada. Entonces nosotros no necesitamos inventar la rueda. Los empresarios creemos que la decisión que tomamos de hacer empresa, de entrar a escoger un producto o un servicio, es nuestro producto, es nuestro servicio, y que tiene esa característica única. Y aquello que debe ser único es la propuesta de valor que tenemos, diferenciada. Pero por lo demás, todo lo demás ya existe. Okay. Y los problemas son semejantes. Okay. Es lo mismo que los problemas personales, que uno cree que el problema personal es de uno. Sí. ¿Y qué es lo más grave? Resulta que esa persona también ha tenido un problema parecido. Me acuerdo. Que posiblemente lo ha solucionado de una manera que cuando se la comparte a uno de esos le tiene toda la razón, yo voy a hacer lo mismo. Y pasa lo mismo pues en las organizaciones. Diría que el 90% de los problemas que tiene un microempresario, pequeño, mediano o grande, son problemas muy semejantes a los colegas. Cuando uno comparte esos problemas con los colegas, se encuentra la forma que los han solucionado y pues no tiene uno que romperse la cabeza necesariamente. No tiene la capacidad de discernir qué de esas soluciones que han tenido diferentes puede ser la más eficiente para el caso de uno. Quiero no tener que partir de ceros a imaginarse mismo. Bueno, entonces ahí es interesante de estar en redes de colaboración empresarial. El Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio es una de ellas. Ha sido una magnífica herramienta para el caso nuestro, inclusive, razón por la cual pues sigo allí permanentemente, tiempo importante pues a esa labor de presidir esa junta directiva. Como son otras redes como YPO, que es para presidentes de compañías de cierto tamaño, como es yo, a la que en algún momento pertenece también para emprendedores. Y en cada ciudad encuentran muchísimas. Para los empresarios de otras ciudades, les diría que las cámaras de comercio son una gran fuente, de conocimiento, herramientas prácticas, de networking y de encontrar esa solución de los problemas. Hoy en día el Foro de Presidentes ya no existe solo en la Cámara de Comercio de Bogotá, sino existe en 51 cámaras de comercio del país, donde las buenas prácticas que llevaban las grandes empresas en Bogotá, así nació realmente como un conjunto de unos 15 o 20 empresarios de buen tamaño que querían ayudar a que la ciudad y la región progresar, compartir con otras empresas de menor tamaño sus mejores prácticas. Así fue como un día super el programa Empresas de Trayectoria Mega, significa empresas que quieren tener metas grandes y ambiciosas, y participé en ese programa y fue sumamente interesante, nos ayudó muchísimo a entender que la planeación estratégica se hace parándose en el futuro y mirándose hacia atrás. Ese no es un concepto que aprendí yo en este programa Empresas de Trayectoria Mega en la Cámara de Comercio. Foro Presidente. Y sí, es una red invaluable que es. Y eso que existe, eso que hablan de Trayectoria Mega, para ser claro, es una metodología que ya tiene la Cámara de Comercio a través de una comunidad de consultores que trabajan gratuitamente para ayudar a las organizaciones para proyectar, para trabajar en prospectiva y llevar su compañía a otro nivel. Entonces, como Trayectoria Mega existe también, lo hablábamos ahorita, la comunidad de alumni de Alumni Inalde, ayudando a empresas con unas juntas asesoras de forma gratuita por un año. También en la Cámara de Comercio he visto campañas para emprendedores
que los formalizan. En fin, lo que hay es herramientas, ahí es que salir a buscarlas y buscar la apropiada para uno, ¿no, Carlos? Buenísimo. Así es. Y de hecho, hablando de los networking, te cuento, ahorita me contabas de los dos foros de presidentes que existen, que finalmente son redes de conexión con presidentes y con empresarios que llevan a compartir lo mismo. Existe otra que se llama BNI, no sé si has oído hablar de ella, que es Business Networking International. Pues interesantísima, es una red que está en 75 países y son 300.000 empresarios en el mundo que se ayudan a comercializar entre ellos mismos, o sea, se ayudan a referenciarse y a potenciar los negocios entre ellos mismos. Es una belleza. Entonces, al final, el apalancamiento creo que es el gran insumo. Carlos, interesantísimo el espacio que nos has regalado. Antes de hacerte la última pregunta que te quiero hacer quiero resaltar algo de la historia que has contado, y es cómo los empresarios con ese carácter constantemente tienen que llegar a decir, voy a perder plata, 1, 2 años, pero aquí lo más importante es aprender otra forma de hacerlo para poder escalar después el negocio, ¿no? Maximizar las ganancias de ahí. Increíble, Carlos. Carlos, la última pregunta que te quiero hacer es, lo hablaste, 2009, lo hablaste, pandemia, y hoy estamos con un entorno muy complejo, o sea, ese entorno post-pandemia, un 13.34% de inflación, un dólar casi a 5.000, un gobierno por primera vez de la otra corriente, sin meternos en temas políticos, pero finalmente desordenando un poquito la forma de trabajar y de pensar en Colombia. O sea, al final el entorno es bastante complejo hoy. Te has enfrentado a diferentes entornos complejos, con otras inflaciones y con unos incrementos del 50%. ¿Qué les aconsejas hoy a los empresarios? Yo les recomendaría que miren las características de su negocio con base en estas situaciones. Desafortunadamente creo que la inflación llegó para quedarse un buen tiempo. No veo fácil que con las reformas que hay en curso bajen los precios. Por el contrario, todas conllevan una mayor demanda de recursos en parte de las organizaciones, y lo que tristemente no se entiende en los sistemas políticos es que en un sistema de libre empresa la variable de ajuste siempre es el precio. Entonces la única manera de enfrentar esa escalada de costos que se nos están ofreciendo las compañías es vía aumentos de precio. Entonces entender que vamos a vivir un aumento en un proceso inflacionario. Entonces visualicen qué puede pasar con sus compañías con aumentos de precio. Hagan diferentes escenarios. ¿Qué pasa si el aumento es del 25, 30, 40%? ¿En qué productos puedo ser competitivo? ¿En qué productos no? ¿Dónde puedo generar economías para cumplir esto o no? ¿Qué tan elástico es el mercado y puedo transferir los precios? ¿En cuáles no? Y lo otro es la gestión de liquidez, pues va a ser fundamental. Fundamental porque vendrá una reducción en un proceso de estos, pues los ingresos de las compañías en pesos se mantienen y crecen, pero en volúmenes disminuyen. Entonces, digamos que no necesariamente se ve el efecto material en el corto plazo, pero el daño existe. Y es paulatino y es acumulativo. Entonces, entender qué va a pasar con las organizaciones con esas disminuciones de volúmenes. Y como todo siempre, pues una crisis genera una oportunidad, porque siempre tenemos nichos de mercado que son sucesivos. Entonces, ver qué le va a pasar a mis competidores del nicho arriba, van a bajar, pues le puedo subir. Entonces, siempre se generan oportunidades allí. Entonces, ver eso, tomar precauciones con cajas. 2, no dudar un minuto en hacer los ajustes que se tienen que hacer. El peor de los escenarios es quedarse uno comprando materias primas caras y vendiendo al mismo precio, disminuyendo sus márgenes. Pues es un error muy grande. De cuando uno se dio cuenta, se le acabó la liquidez y disminuyó nuestra rentabilidad dramáticamente. Y la capacidad de reacción que tenía la pérdida. O sea, liquidez y no renunciar al margen. No se puede. Esas son ganancias que puede uno hacer temporalmente y con absoluta claridad de uno para dónde va y que va a haber recuperación. Porque en un escenario de estos, donde si uno no tiene claro qué va a hacer, el peor error es quedarse uno perdiendo, sacrificando los márgenes, digamos, innecesariamente, porque pues es el oxígeno de las compañías, es el margen que se tiene. Total. No me puedo ir sin otra pregunta que me nace aquí, y es la perspectiva en época de crisis, ¿cómo funciona?
Muy bien, en esto hay que tener uno, digamos, cabeza fría y entender, ver uno lo que pueden ser malas noticias y sin angustiarse, ver qué impacto van a tener. Y es preferible pecar por exceso que pecar por defecto. Es decir, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, la reforma laboral? ¿Qué impacto va a tener al pasar de 48 horas a 42 horas de un día para otro? ¿Qué va a pasar con los aumentos que va a tener si yo opero por las noches, opero domingos y festivos? ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué impacto va a tener el tema de esta laboral reforzada que va a tener? Yo pensar cómo son mis relaciones con los colaboradores, qué puedo hacer desde ya para realmente garantizar que pues ese diálogo permanente fluya, porque pues es que son cosas que eso debe suceder con o sin realmente leyes, pero con mayor razón ahora pues con ese tipo de leyes. Entonces es estar uno muy enterado de lo que está pasando, información de primera mano y veraz, no lo que me dijo alguien, sino ir a la fuente, de tener el criterio de interpretar qué impacto tiene para tu negocio. Entonces estar al día en información, mirar ese impacto, prepararse para lo peor en simultáneo. Que lo peor que nos puede pasar es que no pase. Pero si no pasó, aprendí, actué y seguramente compré oportunidades en ese análisis para beneficio del negocio. Carlos, excelente. Demasiados mensajes, apalancamiento, renuncias, entorno, demasiados mensajes alrededor de la estrategia. Muchas gracias, Carlos, y fue un placer Nicolás, tenerte en el programa. A ti y a toda la comunidad y a quienes están aquí detrás de cámaras, también muchas gracias por hacer posible este programa. Espero les pueda ser de utilidad algo de lo que hemos compartido.